tardes a los participantes pertenecientes al curso del Derecho Civil, Obligaciones en su parte 2 y corresponde hoy la unidad número 2 en la cual pues se ha dividido en dos partes, ya que el tema de las obligaciones extracontractuales pues es bastante extenso y en la tarde de hoy pues he preparado las láminas a través de dos momentos. Bueno, en esta oportunidad pues se conecta la estudiante Marilyn Reyes, bienvenida. Acá en el salón pues se encuentra también otra participante, la señorita Eva Orozco, y espero que en el transcurso pues se conecten bien sea vía virtual o vía presencial para poder llevar a cabo el desarrollo de esta clase y el desarrollo naturalmente del tema que forma parte dentro de todos estos conocimientos jurídicos que ustedes tienen que adquirir a los fines de ejercer ya cuando tengan su título de abogados de la República, pues llevarlos a cabo con toda plenitud. Bueno, en lo relacionado con la obligación extracontractual ya entramos a conocer lo que es ese tipo de obligación y de, derechos y deberes en la cual se producen fuera de un negocio contractual. En la primera clase, pues nos enfocamos a lo que era el negocio jurídico en sí, cómo se produce y dentro de ese negocio jurídico, cómo se deriva el contrato. Bueno, el contrato mayormente es la institución jurídica por el cual, desde el punto de vista de la actividad obligacional, pues se da más con excelencia. Si observamos la normativa del Código Civil, pues nos damos cuenta de que en cuanto a todo lo que es extracontractual, pues la normativa es muy poca, mayormente las normas, y así es como por lo menos se funciona en el mundo occidental, se produce más que todo en base al contrato. Y es que mayormente todos los negocios y todo lo que tiene que ver con el movimiento de grandes capitales, pues se hacen a través de contratos. Por ello es que, además de las nociones generales del contrato, ustedes a lo largo de su carrera, en los próximos semestres, ya van a ver los contratos específicos y por el cual pues van a tener los mismos elementos de existencia y de validez que tienen las disposiciones del contrato general, como la venta, el arrendamiento, el mandato, las sociedades, el contrato de obra, en fin, todo eso. Ahora bien, todos esos contratos van a generar obligaciones y por lo tanto derechos y deberes. Pero vamos a ver unas figuras que aunque no son contratos, no se produce esa convención entre dos o más personas, siempre van a existir las dos o más personas, se van a generar prestaciones, se van a generar responsabilidades, pero ellas van a tender a producir un efecto negativo en cuanto a el resultado final de ese tipo de obligación. Y en su gran mayoría, ellas conllevan a producir un daño. En algunos casos pueden ser daños de carácter físico. En otros casos pueden ser daños incluso de carácter pecuniario y hasta de carácter moral, porque el hecho, cuando se produce, pues
y de acuerdo también a las circunstancias en que se produce, pues va a generar de que quien recibe ese daño, pues muchas veces tiene que probar si acude ante una instancia jurisdiccional de que todo ello se produjo producto de actuaciones que por un lado se produce un incumplimiento, que por otro lado ese incumplimiento es producto de una causa ilícita, genera daño, aunado a que se tiene que reparar y por otro lado, pues se genera una relación de causalidad entre lo que es el incumplimiento, el daño y la reparación del daño. Pues bien, en esta primera parte vamos a entrar a ese tipo de figura que es el hecho ilícito, porque precisamente los actos que hacen los seres humanos terminan produciendo un hecho. El hecho es lo que la ley indica que se debe buscar los medios para probarlo. Pues bien, cuando ese hecho se produce en contravención a lo que normalmente debe ser un hecho y se produce en contravención a lo que se indica la ley, allí es cuando va a surgir la obligación, va a surgir la responsabilidad y va a surgir la reparación. Y acá no es solamente producto de haber dañado a un elemento, sino puede abarcar un entorno y de allí pues no solamente es una reparación física, sino una reparación pecuniaria y muchas veces puede ser esa reparación pecuniaria mucho más costosa que la intención por el cual se produjo ese daño. Pues bien, en el desarrollo de las diapositivas, pues vamos a ir describiendo, por lo menos en cuanto al hecho ilícito, cómo es que se produce y qué es lo que causa y consecuencia genera. Como fuente de las obligaciones, se produce por una conducta antijurídica, en que una persona por intención o por negligencia e imprudencia causa un daño a otro. Este daño está obligado a indemnizar a la víctima que ha sufrido el daño, tanto en el orden material como en el orden moral. O sea, ya no solamente se abarca un solo aspecto, por lo menos. Cometí el daño por decir a este vaso, la única reparación es el vaso. No, es que muchas veces ese vaso, además del vaso, tengo que reparar hasta por día y por horas lo que ese daño impidió que esa persona pudiera realizar una determinada actividad. Por eso, es que no es solamente lo material, que sería la parte pecuniaria, sino también va lo que usted dejó de recibir por haberle producido ese daño. Los daños causados por el hecho ilícito son por delitos, cuasi delitos. Estos son conductas culposas que incluyen abuso del derecho, circunstancias que ocurren cuando la persona o titular de este derecho excede el ejercicio o causa daño a otra persona. Esto de, y aquí vamos a rectificar, no es cuadra, sino causa. Causa daño a otra persona. Acá muchas veces tenemos que tener muy presente de que la responsabilidad que se genera por el hecho ilícito no solamente va a abarcar el hecho propio, es decir, A le causa el daño a B, sino que se va a producir hasta una corresponsabilidad con otras personas y hasta con
dependientes de ellas cuando causan un daño al otro. Ejemplo, cuando causa un daño el animal que es dueño una persona. Vamos a poner el caso más sencillo, la mordida de un perro que muerde a un tercero. Cualquiera, no, pero me mordió el perro. Sí, lo mordió el perro. Pero ese perro, si era de la calle, pues mala suerte para el que lo mordió, porque a quién se le reclama. Pero si ese perro, esa mordida, fue de un perro que pertenecía a una casa y esa casa tiene un dueño, pues el dueño, además de reparar a esa persona, pues muchas veces va a tener que reparar el entorno en el cual estaba esa persona, porque dígame si a quien mordió es un padre de familia y todos los días tenía que llevar el sustento a su casa. Entonces ahí no solamente va a entrar a quien mordió el perro, sino también ese entorno familiar por el cual murió el perro. Bueno, ese tipo de responsabilidad es la llamada responsabilidad por cosas o dependientes del dueño. Y el animal, pues es considerada una cosa y por esa cosa, pues también tiene que reparar. Entonces, esa es la parte final que dice este concepto del derecho ilícito, porque no solamente es al titular más nada, sino también a otras personas y al entorno de esas otras personas en la cual causa el daño producto del hecho ilícito. Bueno, entonces tenemos que naturalmente el hecho ilícito va a generar una responsabilidad civil. Y eso no es solamente hacia uno, sino puede ser hacia varios. Por eso la responsabilidad civil proveniente del hecho ilícito es una responsabilidad extracontractual denominada responsabilidad legal, en la cual señala que además de provenir de la ley, esta responsabilidad tiene cierto carácter delictual, extracontractual propiamente dicha, y la responsabilidad delictual es la derivada exclusivamente del hecho ilícito como fuente de la obligación. Por supuesto, se toma en cuenta que es una responsabilidad delictual porque prácticamente encuadra dentro que son elementos de una actitud delictual cuando se produce por la imprudencia, por la negligencia o por la impericia. Causa un daño, pero ese daño mayormente es un daño indemnizable en cantidades de dinero. Por ello es que aquí hay una pequeña diferencia con la responsabilidad penal, porque la participante, tanto Marilyn como Eva, pero pudiera generarse un delito. Claro, desde el punto de vista de la concepción del hecho, pues se asemeja mucho a la figura del homicidio culposo o de las lesiones culposas, el que por negligencia, imprudencia, impericia. Lo que sucede es que desde el punto de vista penal, las responsabilidades se sanciona es con penas y estas penas, pues, son las que establece el Código Penal. Es más, para la parte culposa puede tener incluso hasta régimen de presentación, porque es el único delito que se puede lograr que se castigue bajo régimen de presentación, es decir, no va a la cárcel, como en los otros tipos de delitos, pero va a tener es una sanción de orden penal. Acá, esa responsabilidad intelectual se repara es con dinero, es indemnizable con dinero. Por eso le pongo el caso de la mordida del perro, que es una de las formas de responsabilidad civil proveniente del hecho ilícito, pero eso de cosas dependientes, porque esa reparación es que tiene que hacerle a quien le mordió el perro, pues eso va a ser pagable en dinero a través de consultas médicas, a través de curas, a través de los días que la persona va a estar de reposo y a través de toda esa situación. Entonces, esto es reparable cuando se genera el hecho ilícito en dinero. El fundamento del hecho ilícito es el artículo 1185, el Código Civil. Por eso es que en un primer momento aparece como si fuera, tuviese un aspecto penal, por
la manera, como dice, el que con intención, negligencia, imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo y debe igualmente la reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo el ejercicio de su derecho. Los límites fijados por la buena fe, por el objeto en vista, la cual le ha sido conferido ese derecho. Bueno, en resumidas palabras, por eso me adelanté con el ejemplo del perro, porque es que no solamente, como se dice, repara el daño, sino muchas veces se excede el ejercicio, porque es que hasta cierto punto esa reparación, esa indemnización también puede hasta abarcar a la familia de esa persona si esa persona era el sustento de esa familia, sobre todo en lo que se refiere a la obligación de alimentos. Entonces ahí es por eso que es mucho más amplio. Esta no es como la responsabilidad contractual, que la responsabilidad contractual, la obligación es por lo que se indicó el contrato y listo. Aquí no, aquí más de una reparación pecuniaria va al daño moral y más allá de lo que pueda generar ese daño moral. Porque precisamente son situaciones que parecen tontas, pero que a veces hay que asumirla y asumirla hasta con rapidez. Bueno, yo por lo menos tuve una experiencia hace años con un animal de mi casa y bueno, hasta las vacunas se le colocó a una joven. Las vacunas esas contra la rabia, contra la rabia. Porque el asunto es que si más adelante esa persona se enferma, pues puede tener, como se dice, las acciones legales pertinentes para exigir su reparación y entre esas pues sería la mejoría de esa persona. Bien. Bueno, los elementos de la responsabilidad civil provenientes del hecho ilícito. Bueno, al igual que como se tocó en el tema de la responsabilidad civil, pues los elementos seguimos siendo los mismos. El incumplimiento, ese incumplimiento tiene que tener un carácter culposo, tiene que ser ilícito ese incumplimiento, es decir, que viole el ordenamiento jurídico, debe haberse producido un daño producto del incumplimiento culposo ilícito y debe haber una relación de causalidad entre ese incumplimiento culposo ilícito que actúa como causa y el daño figurado que actúa como efecto. Es decir, hay un incumplimiento, causa un daño y producto de ese daño, pues tiene que repararse ese daño producido por el incumplimiento ilícito. Bueno, ahí tenemos lo que es la definición de cada dueño, la culpa, el daño, el incumplimiento, la relación de causalidad. Bueno, en este momento la culpa pues es tomada de la acepción más late, es decir, lo más amplio que se puede tomar este elemento por el cual, por dolo o incumplimiento intencional, la culpa propiamente dicha o incumplimiento por simple imprudencia, negligencia, tanto por el hecho ilícito del agente que queda obligado a responder como por el daño causado. Generalmente la culpa son actuaciones positivas, como también actuaciones negativas producidas por el agente. Es decir, es ese tipo de actuación en la cual no se previó el evitarla. Eso es más que todo lo que produce este tipo de culpa. ¿Ves? Porque si se toman las previsiones, por lo menos, volvemos al ejemplo del perrito, que es el que es más común que se dé. Cuando se tiene un tipo de animal de este, pues lo más cuidadoso que uno tiene es evitar que tenga contacto con humanos, por lo menos con humanos que no conozca. De repente, si conoce a alguien en la casa, pues no se va a producir ese problema, que no conozca. Porque el animal es animal. Y así usted lo eduque, así lo alimente bien, así le dé todos los cuidados y eso. Pero él tiene su instinto, como todo animal. Y más que todo animal que tiende a ser furioso. Entonces siempre el extraño lo ve como su enemigo y ahí es donde ataca el animal. Entonces, ¿por qué las palabras imprudencia, negligencia? Porque precisamente el elemento culpa es aquello
que se produce es porque se trató de que no se tomaron las previsiones para evitarlo. Y por eso fue que se produjo la culpa y dado por no tomar las previsiones, eso conllevó a una actuación de incumplimiento al producirse la culpa. ¿Sí? Por eso es que cuando se ejercen las acciones judiciales sobre estos elementos, uno tiene que tener la carga de la prueba en la cual trató los medios, por lo menos si el que demanda por responsabilidad civil, bueno, que no tuvo las previsiones y quien ejerce el derecho a la defensa, que en este caso sería el dueño del animal, pues que tuvo todas las previsiones. Por eso, lo más recomendable es que las personas logren hacer las reparaciones lo más pronto posible y de por las buenas, porque cuando esto se deja que lo determine un juez toma cantidades verdaderamente considerables y sobre todo estamos en tiempos donde verdaderamente la indexación prácticamente ya es obligatorio en todas las sentencias en la jurisdicción civil. Entonces, en esas cuestiones es que lo que realmente se lleva a cabo. Bueno, el daño, pues naturalmente los daños, pues son las consecuencias precisamente de la actuación y del incumplimiento. Esa es la consecuencia. El daño en este caso, pues fue la mordida que hizo el animal hacia la persona. Entonces, en materia delictual se reparan los daños tanto del hecho, sean materiales o sean morales, previsto o no previsto en el momento de la realización del hecho, o los que provengan de todo o cualquier tipo de la clase de la culpa cometida por el agente. Estos daños pues son indemnizables, tal como lo dice en el primer párrafo del 1196, la obligación de reparar se extiende al daño material y moral. Aquí el daño es mucho más amplio que en la materia contractual. Cuando se generan contratos y se producen daños, pues también existe la responsabilidad civil, pero en el hecho ilícito, sí el daño es mucho más amplio, su reparación, y por lo tanto las indemnizaciones, pues si se deja que sea las decida un tribunal, pues eso van a ser indemnizaciones bastante altas, porque naturalmente se previene no solamente el daño producido en el momento, sino también lo que pueda afectar a futuro. Por eso es que la propia norma lo establece, que no solamente la parte material, sino moral, y cuando toca lo moral, toca todo aquello que esa persona que sufrió el daño va a dejar de hacer producto de un incumplimiento o de un hecho producido, de un hecho ilícito producido y que naturalmente pues le ocasiona ese daño. Bueno, el incumplimiento, pues precisamente es la conducta por el cual no se ejecuta lo que se debería hacer. Una conducta persistente fijada de dos maneras. Aquí, por lo menos, en cuanto al hecho ilícito, ese incumplimiento precisamente se especifica cuando la persona actúa o comete el daño que puede ser con o sin intención, pero entra los elementos de la negligencia y de la imprudencia, es decir, entre esos elementos por el cual el incumplimiento no se trató de evitar. Es decir, ¿por qué se produce el incumplimiento? Porque no tuvo la suficiente habilidad para evitarlo. Por eso es que se fue negligente e imprudente con respecto a el daño producto si es con intención o no. Por eso es que se da el incumplimiento. Y también esta conducta persistente puede ser una actuación tanto positiva como negativa en la cual el legislador lo determina expresamente en el ordenamiento jurídico. Por lo menos cuando dice, se presenta en el caso del hecho ilícito, cuando la gente actúa en el supuesto y cuya violación obliga al infractor a reparar los daños y perjuicios causados. También se presenta cuando infringe la obligación consagrada en la ley. Bien, y la relación de causalidad
esa relación causa-efecto entre el incumplimiento culposo causante del daño y el daño ocasionado. En el hecho ilícito, la relación de causalidad se basa en dos aspectos. Una física, que es el vínculo natural entre lo que se llama la responsabilidad ordinaria y el incumplimiento culposo ilícito. Y también están la llamada relación de causalidad jurídica empleada cuando son las llamadas responsabilidades especiales. Es decir, son aquellas responsabilidades en las cuales cuando se producen los elementos de la culpa y el incumplimiento al causar el daño, además de quien produce el daño, ese daño lo producen a la víctima entes o personas que están directamente vinculadas con la persona que termina produciendo el daño. Por lo menos, el del caso del perro es una de ellas, que son la responsabilidad civil por cosas dependientes del dueño. Pero está también la responsabilidad civil de los padres por los daños cometidos por los hijos menores de edad. Está también la responsabilidad civil de los artesanos, de los dependientes, producto de hechos cometidos por sus trabajadores, por sus institutrices, es decir, aquellas personas que instruyen, cometen un daño, entonces estarían obligados a repararlo. Esa es la otra forma por el cual se produce esa relación de causalidad. Entonces no es solamente la relación de causalidad producida por el hecho propio, que es A le causa el daño a B y por lo tanto tiene que reparar el daño e indemnizarlo, sino también es que A tenía unos dependientes o permanecían ahí unas determinadas cosas y esas cosas pues le causan un daño a un objeto de B o le causan un daño a una persona. Por lo menos los casos que sucede cuando por X o por Y se pueda caer una pared perteneciente a la casa de uno de nosotros y por casualidad ahí pase una persona. Ahí hay responsabilidad porque sencillamente esa pared es de un bien perteneciente a esa persona y por lo tanto ella tuvo que tener la suficiente pericia de evitar que esa pared no se cayera, porque eso sí, al saber de repente, pues, y si pasó en ese momento y cayó y le cayó a la persona, pues este tiene que reparar a menos que se produzca una causa extraña no imputable por el cual se da un incumplimiento involuntario y pueda la persona quedar eximente. Vamos a suponer, se le cayó la pared, pero en ese momento hubo un terremoto. En ese momento hubo un terremoto. Ya por el hecho del caso fortuito del terremoto, pues ya no puede el otro reclamar que le reparen el daño porque fue algo por una acción sobrenatural que eso ni siquiera el dueño lo hubiera podido prever. ¿Ves? Entonces, esa sería una de las excepciones por la cual no entraría dentro de esas responsabilidades especiales. Pero además del derecho propio están los dependientes, están lo de los padres, están la de las cosas. Esas son unas formas de responsabilidad especiales por la cual hay responsabilidad civil y se producen todos estos elementos que forman parte de la responsabilidad civil. Bueno, aquí tenemos las responsabilidades complejas. Aquí están los artículos. 1190, 1191, 1192, 1193 y 1194. Ahí es cuando precisamente responden las personas por el daño. Dime, ¿vas a preguntar algo? Sí, profesora, muy buenas clases y hasta los Bueno, momentos le he entendido muy bien. Profesor, una pregunta, si por lo menos en un accidente laboral una persona se llega a caer en horas laborales que haya practicado algún tipo de deporte o algo así, ¿también tendría responsabilidad civil la empresa con la persona que esté haciendo la actividad y que haya caído por lo menos en una alcantarilla y se haya partido la pierna o algo así? bueno, mira,
pero habría que ver dónde se cayó la persona. Porque si estando dentro de la relación, es más, eso es uno de los típicos accidentes de trabajo, uno de los típicos accidentes de trabajo, pero ¿dónde responde el dueño? El dueño responde siempre y cuando ese trabajador estuviera en horas de trabajo y el accidente se hubiera producido dentro de la empresa, en horas de trabajo. Vamos a suponer en la jornada de 8 a 12 y de 2 a 6. Si el accidente se produjo en esa, y naturalmente, bueno, lo mató un objeto perteneciente a esa empresa, pues sí, el dueño de la empresa responde. Y si esa persona dejó menores de edad, pues naturalmente tiene que indemnizar a la viuda y a los hijos, a la viuda de los hijos. Pero si fue en horas de trabajo, porque si ya fue fuera de las horas de trabajo o estaba realizando una actividad que no era compatible con la actividad que él realizaba en esa empresa, ahí él podría demostrar, el dueño de la empresa, que él no tiene ahí responsabilidad. O sea, ahí va a manejar mucho la carga de la prueba también del dueño. O sea, y por cierto, yo recuerdo que hace años yo tuve un caso así, similar. Claro, ahí sí el dueño tenía que responder porque precisamente un gato, en una cauchera, los llamados gatos hidráulicos, pues había, ese gato presentó fallas y precisamente mató al trabajador. Mató al trabajador y tuvo el dueño que indemnizarlo prácticamente por 10 años, hasta que dejó dos niñas, hasta que las niñas alcanzaran la mayoría de edad. Pero fue porque fue en horas de trabajo. Ahora, si es fuera de las horas de trabajo, pues ahí sí el dueño puede demostrar que él no está obligado a responder civilmente por el accidente sufrido por ese trabajador que lo llevó a la muerte. O sea, todo Sería en que, solo, ajá, sería todo, profesora, en caso de que estuviera en horas laborales en y horas que, laborables, claro. y que la persona lo demuestre ante el tribunal, ¿sí? Que con Sí, todos los elementos no, probatorios no, que claro, por recabe para supuesto, eso. es que eso se lleva a un tribunal, digo, claro, ocurrió el accidente en horas laborables, producto le cayó un gato hidráulico, me negoció una cauchera, y sí, el dueño de la empresa respondió casi que hasta que alcanzaron la mayoría de edad los menores, en ese entonces los menores. Y ya después sí, ¿no? Y ahí sí ya terminó la reparación del daño. Pero claro, ocurrió ahora, si fue fuera de las horas laborales y haciendo otras actividades que no correspondía a las del trabajo, pues sí, el dueño sí puede demostrar que el trabajador estaba fuera de la empresa, estaba en horas no laborables y por lo tanto él queda pues eximente de responder civilmente la reparación, la indemnización a ese trabajador. Y en este caso al trabajador o sus herederos en caso de que tenga que extenderse a los familiares de las víctimas. Bien, otra pregunta. Muchísimas gracias, profesora. El sujeto esté en horas laborales, pero tenga un accidente por fuera de la empresa, ahí sí ya no corresponde a la empresa indemnizarlo, ¿verdad? Depende si estaba haciendo una actividad de la empresa. Todo depende. Por, Si no está haciendo porque si estaba haciendo una actividad de la empresa, claro, por lo menos la pregunta de ella, sí, el accidente se produjo dentro de la empresa, está de un trabajador, no, es que los accidentes de trabajo ocurren con trabajadores. Entonces es el patrono el que indemniza, en este caso. ¿Ves? Usted también me hace la pregunta, pero ¿qué pasa si el trabajo? Bueno, depende de la actividad que él decía, porque si era una actividad que correspondía a la empresa, por lo menos alguna publicidad que estaba haciendo eso, pues la empresa O, tiene que o responder a la profesora, víctima. Ajá. o por lo menos que lo haya mandado a hacer con algo, con un mototaxi o algo así en ese lapso de tiempo, pues me imagino que también por hacerle el mandado de No, las no, claro, labores. es que precisamente si correspondió en horas laborables y esa actividad correspondía a la empresa, si el patrono tiene que responder a la víctima, en este caso sería el trabajador,
Bueno, si está vivo, pues indemnizarlo hasta que se recupere. Ahora, como sucedió por ver el caso, como falleció, pues ya sería a la víctima. En este caso, la víctima, pues son los hijos, sí. Y en muchos casos, bueno, hasta que cumpla la mayoría de edad, porque imagínense si esos niños dependían de ese trabajador. ¿Eh? O sea, ahí va a depender, por lo menos, la causa. La causa, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Y eso hay que explicarlo y probarlo muy bien a los fines de que se dé la reparación por parte de el dueño de la empresa en este caso. Bueno, los puntos relacionados con el incumplimiento involuntario, ya esto pues se había tocado al terminar la, los efectos también de las obligaciones, que una de las figuras por las cuales pues eximería al deudor o al que tenga que reparar el daño de no cumplirlo, de no repararlo, es que se produzca una causa extraña no imputable, que es la que se establece en el 1271, en la cual, claro, las obligaciones se deben cumplirse tal cual como han sido contraídas, o el deudor es responsable en los daños y perjuicios en caso de contravención, a menos que pruebe que se produjo una causa extraña no imputable. Y si ésta se produce, pues exime de cumplir la prestación de esa obligación. Eso sería prácticamente la excepción para que no se repare el daño, que cuando se produjo el incumplimiento, pues ello fue producto de una causa extraña no imputable. Pero la causa extraña no imputable naturalmente se tiene que probar. Ahí tenemos en la lámina las condiciones para que esta causa extraña no imputable se dé. Primero, debe producirse una imposibilidad absoluta de cumplir la obligación y la imposibilidad absoluta de ejecutar la prestación. La imposibilidad absoluta de la ejecución debe ser sobrevenida. Debe ocurrir después que las partes asumen la obligación. Eso es naturalmente que lógico. Porque si la asumo después, pues prácticamente estaría cometiendo hasta un fraude. El hecho que se refiere a la causa extraña no imputable debe ser imprevisible, es decir, usted no se lo puede ni imaginar que va a ocurrir. Bueno, nadie se imagina que en este momento estemos aquí yo dando una clase, ustedes dos prestándome la atención, usted allá en su casa con su computadora, Eva aquí presente en el instituto y de repente se caiga este techo encima. Y se suspende la clase, bueno, de repente usted por lo menos caiga el techo encima, la universidad pues podría que la causa extraña no imputable no reparar en ese caso la víctima, que todavía pues queda una persona bajo mi dependencia que es mi mamá. ¿Ves? Pero nadie previene un terremoto y uno pues Dios quiera, porque fíjese todavía en Turquía, Turquía está temblando, ya van casi 50.000 muertos. Es más, eso es una cifra aproximada, pero yo creo que los muertos son más de 50.000. Sí, porque hay bastantes que no han Que no han conseguido podido rescatar. ¿Ves? rescatar. La imposibilidad procedida de causa debe ser inevitable. Bueno, ya ausencia total de culpa o dolo por parte del deudor. Para que este requisito se cumpla, indispensable que los hechos determinables del incumplimiento no sean producidos por dolo, negligencia, imprudencia imputable al deudor. Es decir, que se produjeron sin prever absolutamente nada. Bueno, los casos por el cual se produce la causa extraña no imputable. Bueno, caso Bordito, fuerza mayor, el hecho de un tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor y pérdida de la cosa debida. Y pérdida de la cosa debida. Es decir, ¿qué significa? Que si se logra probar que existen estos elementos, puede funcionar la causa extraña no imputable y por lo tanto el deudor queda exento de cumplir con la prestación. Cada una de ellas tienen que ver tanto con fuerzas naturales como por actuaciones de terceros, de personas, y hasta por las mismas actuaciones del Estado. El Estado
cuando toma sus decisiones, por lo menos con la situación del COVID que se vivió hace 3 años. Ya cercano estamos llegando a la fecha cuando se dictó ese decreto de emergencia. Bueno, todas esas casos por el cual quedaron, abarcaron ese decreto de emergencia, muchos de ellos pago de préstamos, algunos pagos de cánones de arrendamiento, sobre todo en materia de inmuebles comerciales, y pero lo que sobre todo me refiero donde se generan obligaciones, que son los préstamos y los arrendamientos, que eso sí genera obligaciones, ahí se operó una figura del hecho del príncipe. Porque ese decreto del Ejecutivo Nacional, donde mientras la pandemia se impedía el pago de los alquileres y de las cuotas relacionadas con los préstamos, pues no podía producirse unas demandas de cobro de bolívares o de desalojo producto de un decreto en la cual se suspendía, no era que se dejaban de pagar, no se suspendía mientras el tiempo de la pandemia, sobre todo cuando estuvo la cuarentena que fue lo primero que hubo, el pago de esas obligaciones. ¿Sí? Eso ya es Profesora, producto del Estado. Ajá. eso abarcaba, era un lapso de 6 meses, como que Sí, fuese 6 meses, un primero fue periodo. 6 meses, claro, la cuarentena fue el inicio, 6 meses, después se prolongó, ya está derogado, pero eso fue una Oh, situación por lo menos producida por el Estado, porque es que estos elementos pueden ser hechos naturales, hechos de personas, por lo menos un tercero que impida que se la obligación, hasta el mismo acreedor de repente realiza actitudes en las cuales haga que el deudor no cumpla con su obligación y la pérdida de la cosa. Bueno, ahí sí, más que todo se puede producir por un hecho natural, que se destruya la cosa y sobre ese bien usted pagaba un dinero y producto de esa pérdida, ese daño de la cosa, pues ya prácticamente el objeto queda inexistente y al quedar inexistente, la obligación se extingue. Bien, vamos. El efecto relativo, bueno, fundamental, es que de la causa está ya no imprudente, es que produce el incumplimiento, es el de producir el incumplimiento de la obligación de naturaleza involuntaria, no imputable al deudor, y por lo tanto, este queda liberado de deber la prestación y de responsabilidad civil, como reparar el daño al acreedor. Al quedar liberado el deudor de esta obligación puede ser temporal o definitiva. ¿Eh? Cuando se trata de una liberación definitiva, el deudor podrá ejecutar las prestaciones ejecutadas. Bueno, aquí en este caso, pues más que todo, todo va a depender es de la manera como se produjo la causa extraña. Por lo menos por los hechos naturales, sí, prácticamente esa liberación va a quedar definitiva. Por lo tanto, pues el deudor queda exento totalmente de cumplir con la obligación. Pero cuando son productos de actuaciones de las personas, sea el tercero, sea el acreedor o los propios actos del Estado, pues eso es por un tiempo determinado, mientras dura la medida. Cuando la medida desaparezca, pues vuelve de nuevo la obligación a su efecto normal y se incumple, pues tiene que reparar los daños, cumplir con la obligación y ejercer y reparar los daños, es decir, cumplir con la responsabilidad civil en la cual tiene para ello. Pero todo está es de acuerdo cómo se produzca esa causa extraña no imputada. Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta de las participantes con respecto al tema del hecho ilícito? Que es no, donde, profesora. ajá. No, profesora, no, no Ah, tengo bueno, ninguna pregunta. sí, pero Muchísimas gracias. sobre todo el punto que tú me tocaste, la materia laboral se produce bastante. Y por lo menos en eso nosotros, por lo menos como litigantes, tenemos que estar muy claros en estos conceptos
porque con los accidentes de trabajo se ve mucho eso, se ve mucho de que muchas veces pues los patronos, es que no es el hecho del trabajador, porque, ok, si el trabajador por lo menos sobrevive, pues bueno, mientras dura la curación del trabajador hasta que se restablezca, pero en el caso de un fallecimiento, él puede dejar descendientes. El asunto es cuando son menores de edad, que los menores de edad pues prácticamente dependen del trabajador. Entonces, muchas veces se convierte hasta el pago de una manutención o de una obligación alimentaria por determinados años, hasta que alcance la mayoría de edad y ahí terminaría ya el, la reparación del daño. Pero en los accidentes laborales sí se produce mucho esta situación. Bueno, y vamos a entrar a la segunda parte de las obligaciones extracontractuales, que son más que todo el enriquecimiento sin causa, el gestión de negocio, el pago indebido y que parten naturalmente de la llamada teoría del riesgo. Teoría del riesgo. Pues bien, el riesgo mayormente se conoce como el peligro, una situación jurídica que se presenta cuando las partes de un contrato o de una de ellas se encuentra en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones o sus prestaciones debido a una causa extraña no imputable. Bueno, prácticamente pues volvemos a lo mismo. Cuando existe la causa extraña no imputable, pues sencillamente el deudor se exime de cumplir la obligación y naturalmente el acreedor pues no puede exigirle que el deudor cumpla con esa prestación debida. Tenemos en el caso acá de las teorías del riesgo, la forma como ella se presenta. Bueno, la primera, el fundamento legal, el artículo 1271, que por lo general el deudor debe responder, a menos que pruebe que ese retardo provino por una causa extraña no imputable o esa inejecución y él no participó en la realización de ella. Eso sí también se tiene que ser presente, es decir, esa causa extraña no imputable, continuando con lo que se dijo al finalizar la parte del hecho ilícito, es una causa extraña que es ajena a las partes, tanto para el acreedor como para el deudor, ajena a las partes. Es decir, nadie prevenía esto, nadie quería esto, nadie, ajena a las partes. Para que el deudor pruebe que está en curso y por lo tanto no pueda cumplir con su obligación y que él tenga impedimento para cumplirla. No es que no quiera, porque una cosa es no poder y otra cosa es querer. Porque si es por querer, pues todos los deudores alegarían lo mismo. No, y eso tampoco puede ser porque las obligaciones tienen que cumplirse, los compromisos tienen que cumplirse para que la actividad, sobre todo de producción, se materialice, porque si no todo eso genera que se cercenen hasta las actividades económicas, las actividades productivas, pero naturalmente tiene que ser ajeno más que todas las partes, que sea una situación. Con lo de que el acreedor pueda intervenir, de verdad yo también pues dudo mucho, sin embargo la doctrina lo establece, pero el acreedor de que impida que el deudor cumpla con su obligación, no, más bien, porque si el acreedor se niega a que el deudor incumpla, pues el deudor también puede buscar mecanismos para cumplir. Es lo que necesita es quedar bien desde el punto de vista de su responsabilidad. Eso es lo que le interesa cuando se lleva a cabo una relación de esta naturaleza. Bien. El otro, en los contratos bilaterales, el riesgo plantea como cuestiones generales dos problemas a resolver. Cuando una de las partes no puede cumplir su obligación debido a una causa extraña no imputable, la otra parte, que es su acreedor, no puede pedirle el cumplimiento, no tiene recurso alguno para obligarle a ejecutar su obligación. Bueno, eso está muy entendible, sobre todo cuando se produce más que todo por los hechos de la naturaleza. Porque también
por el Estado se pudiera demostrar eso. Sin embargo, con esto de la pandemia pasaron muchos inconvenientes con eso. O sea, no crea, en algunos casos sí, vamos a suponer, determinados deudores se vieron favorecidos y sí, durante un tiempo, pues no pagaron, no siguieron pagando sus acreencias. Pero a veces había muchos acreedores que tampoco estaban muy conformes con eso y comenzaron también de alguna u otra manera a exigirle que siguieran pagando los créditos. Igualmente pasaba con los contratos de arrendamiento, sobre todo de los inmuebles comerciales, que fue donde más que todo se dictó la medida. Pero por lo general, claro, lo ideal es que la obligación se cumpla. El incumplimiento sería involuntario, naturalmente, es una excepción, pero esa excepción se tiene que probar. Por la noción de contratos bilaterales surge la obligación recíproca tanto para el acreedor como para el deudor. En consecuencia, los efectos del riesgo son dobles. En el acreedor no puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación, pero a su vez, como el deudor queda liberado a cumplir su propia obligación. Claro, eso es lo que surge, pero muchas veces, desde el punto de vista de el récord que pueda llevar ese deudor en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones, el efecto está a futuro, por lo menos. Esa persona, ok, vamos a suponer, se presentó esto y quedó exento de cumplir, pero más adelante vaya a solicitar otro préstamo. Mira, muchas veces en los préstamos, en las entidades que prestan, se presentan los llamados efectos dominó. Lo que pasa al uno, lo va sabiendo todos. Por eso llama efecto dominó. Por eso es que en las piezas de dominó se colocan a determinada distancia y cuando la una le pega a la otra, le cae a la otra y todas se caen. ¿Sí? Esos son los riesgos que tienen el alegar esta figura. Porque de repente, claro, el uno le pide la información a ese banco, no, qué producto del decreto de Maduro, que cuando la pandemia, cuando el COVID, y esta persona, pues, entonces ya el otro lo ve, ah, no, pero este se aprovechó del decreto. Y el otro, lo mismo, lo mismo. Entonces, a la larga, ese deudor pudo salir exento de la primera, pero podrá volver a repetir la segunda. O, aparte de que no la puede repetir, quién sabe si hasta le den el préstamo. Quién sabe si hasta le den el préstamo por alegar esa situación. O sea, tiene sus pros y tiene sus Profesora, contras. Ajá. ahí ya pierde la credibilidad bancaria y ya por no tener credibilidad bancaria lo descartan de una vez. Sí, sí, no. Solo, Entonces, exactamente. Entonces, mm, a la larga, se convierte también en otro mal social de tantos males sociales que han sucedido, en otro mal social por tomar unas medidas que, claro, a lo mejor eran oportunas, pero no aprovecharse de esas medidas porque incluso han pasado también hasta con contratos de arrendamiento. Por ahí más de uno me llegó a consultar eso. Más de uno cuando ocurrió estas cuestiones que mire, podemos, que ellos, pero uno también se pone en los zapatos del arrendador y dice, no, pero de verdad que de verdad se aprovecha en una situación que no, sí, fueron 6 meses, pero ya la gente pues quiere no poder. Y sin embargo, si vamos a ser muy realistas, aquí en el IESI prácticamente no se trabajó, fueron 15 días. Fueron 15 días que no se trabajaron, porque una vez que ya medio se podía salir, uno venía y grababa las clases. Y por lo menos los alumnos recibían, pudieron terminar su trimestre. Es más, hubo hasta graduaciones en el 2020, hubo graduaciones y la gente pues pudo cumplir sus objetivos. Es decir, todo es a veces hasta donde las personas pues se aprovechan de esa situación. Bueno, volvemos dentro del riesgo, pues al igual que la teoría del riesgo, pues están las responsabilidades tanto por hecho propio como por hecho del tercero, como por las cosas. Es decir,
este, son figuras que se utilizan a los fines de poder determinar este tipo de responsabilidad y sobre todo las reparaciones, que es lo que precisamente dentro de esta fuente extracontractual de las obligaciones se produce. Bueno, y ya para terminar, pues quedarían las tres últimas, el enriquecimiento sin causa, que es aquel enriquecimiento en la cual pues uno se aprovecha de la buena fe del otro, que no solamente lo empobrece, sino que le disminuye su patrimonio. Lo que busca el enriquecimiento sin causa es que la persona pues se nivele su patrimonio. La acción in reverso, que precisamente es la que persigue cuando se produce el enriquecimiento sin causa, no es que vaya a recuperar todo lo que el otro se aprovechó, pero sí tratar de que ese patrimonio se nivele para ambas partes. Y el pago a lo indebido, pues es ese pago doble, en la cual si se pagan dos veces, pues tiene que volver a pagar. Ahí tenemos el fundamento legal, el 1178, y los requisitos para que esta obligación pues se produzca. Y por último, la gestión de negocios, pues es aquella gestión por el cual se responde desde el punto de vista de las obligaciones a los fines de que se realizan negocios sin estar autorizados por el dueño del mismo. Porque no es que el realizar negocios por representación de otra persona sea malo, ¿no? Es más, puede ser hasta autorizado. Pero cuando ese negocio se realiza sin la autorización del dueño del negocio, ahí es donde se producen las obligaciones. Y eso es lo que establece precisamente el 1173 del Código Civil. Bueno, creo que llegamos ya al final, ya estamos terminando este segundo encuentro. Bueno, por lo menos se trató de dar los puntos más importantes. De verdad, muchas gracias por la participación de la alumna Marilyn Reyes, igualmente la aquí participante Eva Orozco. Y bueno, pues ya comenzó la evaluación de la segunda unidad, aunque esta evaluación corresponde a la tercera, pero como ya la primera y la segunda se dio la clase, pues es importante adelantar. Dentro de una semana ya colocaré la actividad a evaluar, pero lo importante es que ya vayan pues conociendo cómo se va a evaluar este tema y sobre todo lo más destacado que se debe aprender. Sobre todo cuando se trabaja con este tipo de figuras que son bastantes dadas en el ejercicio profesional. Bueno, de mi parte, muchas gracias y nos veremos ya en el último encuentro que será participado en su debida oportunidad.